relación de profe. Ok. ¿Quién más? ¿Alguien más? ¿Quién más nos puede decir? Pues también habla un poquito acerca de esta reflexión en la vocación médica, que a mí me pareció como también muy interesante, que incluso comenta que pues hay algunas preguntas que uno tendría que hacerse antes de comenzar incluso la carrera de medicina, y que una vez que ya pues uno está en etapas más, un poquito más avanzadas de la licenciatura, tal vez no lo retoma, pero acerca de las cualidades que se le exigen al médico y que debe de saber si va a tener la capacidad de poderlas llevar durante toda su vida profesional. También comenta algunas cosas como de cuál es el médico ideal, ¿no? Hace ahí algunas frases como, por ejemplo, la edad, el aspecto físico, que de algunas tiene duda porque pues justo parece que muchos de estos paradigmas se han roto en las últimas como, pues en los últimos años y no han sido tan fundamentales como para el ejercicio de la práctica médica, pero pues sí son importantes dentro del ideal profesionalismo. Ok, entonces fíjense que cómo es interesante ver varios conceptos que aquí se conjuntan. Uno, pues que la idea de profesional, del profesionalismo, tomando en cuenta esa idea de profesional, va a estar influida en el tiempo, ¿no? Por distintas variables y probablemente se transforme esta idea que tenemos de cuál sería el profesional ideal. Y sin embargo, hay algunos elementos que a lo mejor han persistido a lo largo del tiempo que se puedan exigir de ese profesional. Por ahí nos hablaba, como dicen, de ciertos elementos relacionados a lo mejor con la ética, que tendría que ser el fin de la profesión. En relación a ese fin y ese interés primario, como ya habíamos dicho, pues también analizar qué es lo que se solicitaría en relación a ese fin, ¿no? Tomando en cuenta el principio que retoma de beneficencia, pero también viendo cómo a lo largo del tiempo ha cambiado ese modelo de relación médico-paciente, ¿no? Se entiende perfectamente la idea de beneficencia desde una perspectiva en la cual nosotros podemos hablar de a lo mejor de dos grandes grupos, ¿no? Se me ocurre en este momento. Uno, la idea de la beneficencia paternalista, que es la que ha privado durante muchos años en la profesión, en donde consideramos que el médico es el poseedor del conocimiento, el médico es el que tiene el acceso a la tecnología de la institución hospitalaria y sabe cómo utilizarla, y el paciente es alguien que va a estar siempre carente de algo y buscando algo que uno tiene, ¿no? Y en ese sentido sí se establece una relación de poder muy característica y se tiene la idea de que el médico va a hacer esta tutoría, mentor, por otro lado va a ser como el benefactor o casi en una relación padre-hijo, en un momento en el cual el paciente a lo mejor incluso pues se le exime de ciertos grados de responsabilidad, podríamos irnos a ese extremo. Y sin embargo hay otra dimensión también que tiene que ver con el bienestar y con la importancia centrada en el paciente, que es la ética del cuidado. Estas corrientes relacionadas con la ética del cuidado tienen que ver con un móvil interés fundamental también hacia el otro, y por eso es una dimensión ética, pero partiendo de la necesidad del cuidar, y el cuidar a partir de lo que el otro está necesitando, no tanto lo que yo creo que le pudiera beneficiar simplemente desde mi perspectiva al otro, ¿no? Entonces están como estas dos dimensiones, una en la que yo voy a imponer mi perspectiva sobre el beneficio y la otra que busca a toda costa darle voz a esa otra persona, y toda mi acción tiene que ser a partir de esta idea del cuidado, de cuidar al otro a partir de su perspectiva. En ese sentido, y retomando un poco esto que dice Lifshitz de los cambios que tenemos, hay algunas corrientes desde la educación y de la educación médica también, que nos hablan de la educación situada, ¿no? Ya habíamos hablado que situado implica que no está ahí en abstracto, no partimos solo de la teoría, del mundo de las teorías, sino que está situado en un contexto real, ¿no? Y ese contexto real, pues, es el hospital, a veces es cuando estamos en campo, ¿no? La comunidad, ¿no? Pero en ese espacio suceden muchas cosas que van a determinar la identidad profesional, ¿no? Porque
hablamos de identidad profesional y de profesionalismo en abstracto, pero esta va a estar establecida en ese momento en la historia y va a estar, va a tener una impronta de ese contexto y podemos comparar, si alguien quiere hacer un trabajo sobre historia de la idea de profesionalismo, podemos ver que hay contrastes muy importantes a lo largo del tiempo y también en el mismo momento en el mundo, dependiendo del contexto donde yo estoy ejerciendo esa profesión, ¿no? Pero nuevamente, al igual que sucede con el principalismo en la bioética, se buscan referentes que pudieran ser generales o universales para poder ponernos de acuerdo. Y bueno, es por eso que ya veremos más adelante que podemos nosotros incluso institucionalizar estas comunidades en gremios, grupos gremiales, ¿no? Entonces, nosotros tenemos en México varios espacios colegiados que de pronto también son partícipes en esta definición de hacia dónde va el rumbo de esa profesión o de esa especialidad. ¿Alguno de ustedes que pudiera decirme algún ejemplo en México de estos espacios colegiados que podemos tener, que pudieran ser referente para la profesión médica y en particular para las especialidades? ¿Qué grupos o asociaciones colegiadas conocen ustedes que brindan la pauta de lo que debo de saber y hasta cierto punto también pues que se convierten en una comunidad deseable a pertenecer si yo soy un especialista? Como el colegio de los consejos. Exactamente, ¿no? Entonces, los colegios y los consejos están constituidos pues por profesionales, en este caso de la medicina y en particular en los especialistas, y cada uno de estos consejos o colegios va a tener ciertas particularidades diferentes con respecto a su profesión y a su especialidad, ¿no? Y esos van a tener una autoridad muy importante, no nada más en la parte de trámites para que yo pueda ejercer y que tengan que ver también con un contexto normativo, sino también hay una idea de pertenencia, ¿no? Y eso es sumamente importante porque vamos a ver más adelante, cuando uno aspira a ser un especialista, también va a mirar esos espacios o esos grupos como referente, ¿no? Entonces van a tener un papel sumamente importante en definir hacia dónde vamos. Pero bueno, vamos a ir dando algunas definiciones, no es la única, esto lo estamos tomando de un libro de Cruz Richard, y nos dicen, bueno, podemos tener nosotros la palabra, perdón, ahí es profesión, se nos fue la E, y profesionalismo. Son descriptores de la identidad deseada asociada a la medicina, en este caso, como una comunidad de prácticas, ¿no? Entonces, como verán, este autor va a introducir elementos de la sociología. Es una comunidad de prácticas. Decimos de prácticas porque estamos todo el tiempo actuando, ¿no? Hay una forma de actuar, no solamente porque hagamos medicina interna, sino porque existe una forma en la cual hacemos esa medicina interna, ¿no? Son maneras que van a reflejar usos y costumbres, al igual que podemos ver en cualquier otra comunidad, van a reflejar valores y además cuando lo hacemos vamos a pertenecer a ese grupo y nos va a conferir identidad, esa misma práctica. Va a tener que ver con la historia de la comunidad y también va a tener que ver con ese presente de la comunidad, ¿no? Entonces, pues tenemos una trayectoria como internistas y por otro lado tenemos una circunstancia actual, ¿no? Que puede llegar a cambiar lentamente en el tiempo o puede cambiar de forma brutal y radical si suceden algunas cosas de pronto de suficiente magnitud. Por ejemplo, ¿qué eventos hemos vivido recientemente que han cuestionado en mucho qué es lo que debería de ser el médico general y el médico especialista? La pandemia. La pandemia. A ver, algún ejemplo del por qué esto afectó la manera en la que nos vemos como médicos generales que todos somos y como médicos especialistas. Bueno, no sé, igual porque cuando se planteó el plan como de emergencia,
siempre ponían al médico intensivista en la punta de la pirámide que iba a coordinar ya sea médicos internistas o neumólogos y que esos médicos internistas o neumólogos iban a estar en cargo de un grupo de médicos generales de la atención de un paciente. Sí, ¿y qué pasaba con los otros especialistas? Pues los dejaban afuera. ¿Cómo? Los dejaban afuera, ¿no? Y bueno, también algo que por ejemplo pasó en el hospital, que nos contaron, es que no se integraban a la atención del paciente con COVID, sino eran, o sea, por ejemplo, los quirúrgicos eran los mensajeros o los que estaban desde afuera solamente transcribiendo las notas del personal que estaba atendiendo a los pacientes con COVID. Ok, y históricamente, ¿cómo ha sido la relación entre quirúrgicos y no quirúrgicos? De pronto por ahí hay narrativas, ¿no? De cómo debe ser un quirúrgico, cómo debe ser un internista y en este caso, cómo se relaciona el uno con otro, ¿no? De pronto por ahí bromeamos, pero existe una relación muy particular en eso, incluso en un contexto en donde estamos muy jerarquizados, vivimos desde que somos estudiantes de medicina hasta que eres adscrito o jefe del servicio o director. Hay una estructura que está establecida de organización piramidal, digamos, ¿no? Y de pronto nos vinieron a poner un escenario en donde tendríamos que trabajar en equipo, ¿no? Hubo un momento en el que hasta directivos tuvimos que ir a entrarle a intubar pacientes porque ya no había médicos en la bolsa de trabajo en todo el país, por lo menos acá en el IMSS, que pudiéramos contratar. Y había que acordarse de cosas que desde el escritorio de pronto se nos olvidan, ¿no? O de la pérdida de la práctica. Y con todo ese miedo había que entrarle. Y de pronto también en otros hospitales, no en la mayoría, porque sí hubo mucha resistencia, algunos quirúrgicos se asumieron como médicos generales a reaprender, ¿no? Acá los tuvimos en el centro de simulación del IMSS, junto conmigo, reaprendiendo a intubar pacientes, ¿no? Con todo el miedo del mundo, aprendiendo a manejar anestesia, ¿no? Y teniendo la posibilidad de brindar una sedación para las secuencias de intubación rápida con la protección COVID correspondiente. Y luego, órale, una semana de eso y al campo de batalla. No fueron los más. Hubo también por ahí muchas resistencias, como decimos. Entonces, de pronto decíamos, ¿qué cosas nos faltan reforzar en todo tiempo en la carrera que nos permitan responder como médico general, ¿no? Independientemente que yo sea subespecialista de la retina izquierda, y qué otras capacidades que son capacidades blandas o competencias blandas yo debo de reforzar y mantener, ¿no? Para que en un momento, si yo soy el único que puede realizar un trasplante de córnea, pues soy el que lo realiza así, pero en otro momento, quien va a liderar va a ser el anestesiólogo, que me va a ayudar a intubar un paciente, o yo voy a fungir de apoyo para poder transcribir las notas junto con el interno o con el residente. Entonces existió una reconfiguración, un replanteamiento de cuáles son nuestros roles, tomando en cuenta que el centro de atención en este momento era el paciente ante una enfermedad emergente que no conocíamos mucho de su comportamiento, con una altísima mortalidad en un inicio, con la posibilidad de contagiarnos y con la necesidad de trabajar en equipo, ¿no? Entonces, si bien siempre hablamos del equipo multidisciplinario de la salud, se tuvo que hacer absolutamente vigente cuando una emergencia no nos permitía pensar lo contrario y se tuvo que intentar trabajar de esa manera, ¿no? Entonces, va a tener que ver con el presente de la comunidad y también con toda esta historia y narrativa que tenemos de nosotros mismos, que va a determinar nuestras prácticas, nuestros usos y costumbres, ¿no? Y en ese escenario, nos dicen que el proceso de formación se va a dar en esta comunidad de prácticas que va a estar influida por todo esto, ¿no? Entonces, ya dijimos que para el proceso de adquisición de esta identidad profesional vamos a tener todos estos elementos de la izquierda que van a estar influyendo,
Pero por otro lado, tenemos un campo de conocimiento muy específico, que es en el que nos vamos a desarrollar, que tiene que ver con conocimientos, que tienen que ver con habilidades y con comportamientos. Y obviamente va a haber algunos elementos, como ya dijimos, este ejemplo de la pandemia, que tienen que ver con el cambio. La palabra contingencia implica que es cambio, ¿no? La historia es contingente, ¿por qué? Porque va cambiando. Starr, por su parte, nos dice en este libro The Social Transformation of American Medicine, que es la transformación social de la medicina americana, que una ocupación que se autorregula a través del entrenamiento sistemático y disciplina colegiada, que tiene como base un conocimiento técnico y especializado con una orientación de servicio más que una orientación dirigida al lucro reflejada en su código de ética. Esto es lo que él define como profesión. Sin embargo, yo les diría, porque tenemos también mucho esta situación desde que existen códigos deontológicos, ustedes se van pues muy atrás en la historia, en los registros que se tienen. Hay muchos elementos de no le cobrarás a tus alumnos o a los parientes de tus alumnos o a los hijos. Hay ciertas como ideas en torno a esta idea de la retribución, ¿no? Y también que tendrás la obligación de atender a las personas independientemente de que tengan o no con qué pagarte, si están en una situación en donde nadie más los puede atender, ¿no? Esta obligatoriedad, y de ahí luego llega la discusión, esta idea del buen samaritano, ¿no? Que si vas por la calle y alguien cae en paro y no hay nadie más, y tú eres médico, tienes este dilema, ¿no? De decir, no traen la bata puesta, de acercarte y reanimar o no hacerlo. Si te acercas y reanimas, te comprometes en todo momento hasta el final a estar al lado de ese paciente hasta que llegue los servicios de emergencia o hasta que se resuelva lo que se tenga que resolver, y eso implica obviamente una enorme responsabilidad. Y hay algunas propuestas sobre la obligatoriedad normada, digamos, que la ley se obligara para que el médico en todo momento, quisiera o no, tuviera que intervenir a vez de tener sanciones. Ante esta otra propuesta, existe el argumento de que para que realmente sea, o sea, que el acto que está intrínseco en esta idea de profesionalismo tiene que venir de la autonomía de las personas, de la voluntad, de una verdadera reflexión y de asumir realmente esa responsabilidad que yo pueda tener. Obviamente entendiendo mis limitantes, ¿no? Si yo no sé RCP, si el paciente está a la mitad del periférico y me pueden a mí atropellar, pues ya vamos a hacer dos allí heridos o muertos, ¿no? Entonces, por un lado es esta idea de la prudencia, entendiendo mis limitaciones, los recursos con los que llegara o no a contar o tener, y a partir de allí, pues realizar esta decisión, ¿no? Y eso va ligado directamente con lo que veíamos del actuar virtuoso de los griegos antiguos y que luego retoman también más adelante, bueno, Platón, Aristóteles, en los cuales dicen, tenemos que encontrar el justo medio, porque ni debemos de ser aventados, ¿no? Temerarios e irresponsables en actuar sin reflexión de saber si voy a poder lograr hacerlo o si no me pongo yo en peligro a más personas, o en la idea de la cobardía en donde yo me detengo y mejor ni aviso, ni digo, ni nada y volteo para el otro lado para no sentir feo, ¿no? Entonces dice Aristóteles que existe un justo medio, tenemos nosotros que cada caso ponderarlo y que cualquiera que sea la acción, más que me lo obliguen porque haya una sanción, una ley, tiene que venir desde dentro, desde ese movimiento de la voluntad que me confiere una real responsabilidad, ¿no? En ese sentido, entonces, existe por otro lado una discusión sobre la remuneración, ¿no? ¿Tenemos derecho a que nos paguen? Porque esa es otra cosa que pues no sé, se evidenció también mucho durante la pandemia, ¿no? Era quiénes son los que pueden atender esta situación de extrema gravedad de la población, pues los médicos, las enfermeras, ¿no? Pero llega un momento en el que existe la necesidad también de mirar de que cada uno de ustedes, y tiene que ver con la profesión, ¿eh? Cuando
hay una especie de contrato en la relación médico-paciente, porque hay quien lo define también como una relación contractual, sin la cual, o sea, fuera de esa relación contractual, la relación es otra cosa, puede ser mi pariente, puede ser mi colega o puede ser un desconocido, pero en el momento en el que se establece un pacto, que muchas veces es a través de un común consenso entre el paciente y el médico, y a veces se refleja en esa remuneración, ¿no? Es cuando se pueden dar una serie de supuestos, ¿no? Y esto incluso con la ley está bastante bien establecido en una relación de médico-paciente contractual en la cual se elige al médico cuando se puede, ¿no? Y hay una serie de acuerdos que se establecen, ¿no? Entonces, también existe una satanización de la idea del cobro. Finalmente, todos los profesionales tenemos derecho a tener una vida digna y tenemos derecho a poder vivir de nuestra profesión, ¿no? Y hay quien dice que eso es también un elemento característico, pero bueno, hay varias ideas en torno a esto. Obviamente, a diferencia de un zapatero o a diferencia de alguna otra profesión, nuestro objeto de trabajo, sujeto de trabajo son personas, ¿no? Entonces es muy, muy distinto. Y si luego nos vamos a ver qué pasa con las instituciones privadas, pues una institución privada tiene básicamente dos fines. ¿Cuáles serían? Una institución privada de salud. ¿Cuáles serían los dos fines que tendría? ¿Quién me dice? ¿Cuáles serían los dos fines que pudieran ustedes expresar sobre un hospital privado? Un establecimiento de la salud y el trabajo. Uno es un fin empresarial. Ajá, Debe ser un fin centrado en la calidad de la atención médica. por supuesto, ¿no? Y eso se vale, por supuesto que se vale. Y por eso existe toda la estructura de la atención primaria, que también, bueno, quien tiene la oportunidad puede ir y escoger a dónde ir, a qué médico ir, y establecen un contrato, ¿no? Y a veces, bueno, pues allí te dicen cuánto te cuesta y tú decides si pagas o no, ¿no? Tu seguro. En ese sentido, se vale que estas instituciones promuevan comercialmente su producto y tengan una ganancia, ¿no? Pero por otro lado tenemos las instituciones públicas. ¿Cuáles serían los objetivos primarios de una institución pública? Pues la atención de salud para toda la población, o sea, sin importar la condición económica. Y también pues una atención médica de calidad. Ok, y si nos ponemos a pensar en el ISSSTE y en el IMSS, ¿qué cosas también tienen en particular? La formación médica. Ajá, ¿y qué más? Trabajan por medio, o sea, el empleador y el empleado dan una contribución, o sea, no es absolutamente gratuito para los usuarios. Ajá, ¿qué quiere decir ISSSTE? Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. ¿Y qué es la seguridad social? Seguridad social. Pues, o sea, se refiere como a servicios de salud, pero El derecho a la salud, la asistencia médica, Ajá, ¿qué más? la protección como para que las personas puedan subsistir, los servicios sociales que le dan como bienestar a las personas. Sí, fíjense, ¿no? O sea, es muy distinto estar en, a lo mejor servicios de atención simplemente médica, y es muy distinto estar a una institución de salud y seguridad social como las de ustedes y las nuestras. Porque ya después en otro momento si nos invitan a platicar y podemos invitar a otras personas para hablar de la seguridad social y de cómo nace en México. La seguridad social nace en un contexto igual post-revolucionario. Imagínense que en ese momento todas las instituciones que se tenían del porfiriato, que quiera o no, pues establecían una forma de atención a la salud y a otras necesidades. Se vienen abajo con la revolución.
y da la necesidad que inicialmente a partir de movimientos de obreros, porque es un país que era predominantemente rural, hay que acordarnos, que se va transformando hacia la urbanización y empieza a crecer la industria también, empieza a haber un aumento de número de trabajadores de la industria, y también por otro lado estaba el campo, ¿no? Entonces, a partir de ciertos modelos que se traen de Alemania y se traen de otras partes del mundo, se genera la idea de que el Estado tiene que proveer no solo salud, obviamente educación, y también vivienda, acceso a la cultura, y esto en una idea de garantía que toda persona ciudadana mexicana debería tener. Y en ese sentido nace la idea de la seguridad social. Y esa seguridad social que se va a sostener en particular en el IMSS, con aportaciones que da el gobierno que salen de nuestros impuestos, por otro lado de los patrones, y esto llevaría a la posibilidad de sostener un mínimo básico de vida. Y si ustedes se van a ver las instalaciones del IMSS, por eso existen deportivos ya que se crearon a mediados del siglo pasado, ¿no? Existen escuelas, había guarderías, ya todavía hay guarderías. Había incluso, por ahí si van ustedes en periférico a la altura de San Jerónimo, van a ver una unidad habitacional muy grande y al lado un teatro y cerquita un hospital, ¿no? Entonces era la idea de que tuvieran esta idea traída también de algunos pues urbanistas británicos, de tener cerca el trabajo, la vivienda, la escuela de los hijos, el sitio donde te vas a recrear, el hospital y los centros de cultura. Obviamente esto no alcanzó a poder sostenerse conforme va creciendo la población y cambiando el contexto, y pues hoy tenemos un panorama, una realidad muy diferente, ¿no? Pero sí es importante ver cómo nuestra formación va a estar situada en contextos muy distintos. Si yo me voy a formar en el ABC o me voy a formar en Médica Sur o me voy a formar en otro lado, voy a tener un contexto en relación a esa identidad y el para qué estoy formándome, que probablemente tenga ciertas características distintas a si estamos en el IMSS o el ISSSTE, o distintas si estamos en un servicio de salud que únicamente presta esta salud, ¿no? Muy bien. Entonces, en ese contexto, la Royal College of Physicians nos habla de profesionalismo también y nos dice que es el conjunto de valores, comportamientos y relaciones que determinan la confianza que la sociedad deposita en los médicos, ¿no? En este caso, tomando esta imagen también del libro de Cruz y que cita otros autores, nos dicen, existen varias teorías que tienen que ver con el aprendizaje social, ¿no? Porque ya dijimos que es situado en el contexto social. Y nos dice, las interacciones sociales entre individuos van a promover el aprendizaje. Y una comunidad de aprendizaje se crea cuando aquellos que buscan promover un cuerpo de conocimiento común se involucran en actividades dirigidas a poder desarrollar conocimientos y adquirir habilidades en un campo específico, que es lo que hacemos en la formación médica de las residencias, ¿no? Y habla, Libby y Wenger, por su parte, habla de comunidades de prácticas, son prácticas sociales, y esta idea que ya dijimos del aprendizaje social, situado. Vamos a ver la traducción de este esquemita más adelante. Entonces, una comunidad implica pensar, en este caso médica, que queremos nosotros pensar, actuar y sentir como médicos. Esa es la aspiración cuando entramos, en este caso como especialistas y en lo particular como internistas. Eso implica que vamos a adoptar identidades, normas de la profesión. Estoy diciendo internistas porque creo que todos ustedes van para medicina interna, ¿verdad? Si no, ahí me avisan. Pero bueno, normas de la profesión y atributos de la profesión, ¿no? Estos se van a conjuntar para poder tener esta idea de comunidad. Pero por otro lado, esta comunidad está situada en una circunstancia en donde existen interacciones con otros profesionales de la salud que tendrán sus comunidades también al interior del hospital, con pacientes, con familiares, que van a tener sus sistemas de creencias prácticas y representaciones propias, van a tener sus sistemas de valores, y podemos decir que son comunidades epistémicas. Ahí le pusimos antropológico-epistémicas, porque bueno, tienen que ver también con creencias, con cultura.
Y lo mismo al interior del hospital con los médicos o con las enfermeras y con las distintas especialidades. Y esto va a estar también relacionado con estas interacciones que tenemos entre nosotros, que no están exentas tampoco de relaciones de poder, y por eso regresamos a esta idea de situado en donde, en un contexto de complejidad que implica la organización y su comportamiento. Y regresando a este esquema adaptado del que vimos de Crues Richard, nos dice él, nosotros cuando estamos en nuestra casa o venimos de la universidad, venimos de otra comunidad de prácticas, ¿no? En este sentido, en donde existen una serie de usos, de costumbres, de ideas sobre el conocimiento. Traemos también una identidad, ¿no? Esta identidad personal de quién soy yo. Vamos a tener esto que está, él dice, determinado por genes y experiencias, pero básicamente es esta dicotomía que van a encontrar mucho en la discusión en bioética sobre naturaleza y crianza, que en inglés sería nature y nurture, que sería esto que yo voy a ir adquiriendo en mi interacción con la sociedad, y que al final va a tener que ver con quién soy yo. Luego entro yo a un nuevo espacio social en donde voy a llevar hacia un proceso de negociación con lo que ahí se dicta que se debe de ser, con esas prácticas, esas costumbres, y puedo tener una situación de aceptación o a lo mejor de rechazo y no aguanto estar allí, me salgo, renuncio, o a lo mejor llego a un compromiso, pero que va a tener que ver con una voluntariedad. En la aceptación a lo mejor es más pasivo, y en el compromiso yo me involucro, ¿no? Incluso puedo proponer, cambiar y modificar ciertas cosas. Y finalmente, bueno, yo tengo esta idea de a quién quiero yo llegar a ser, ¿no? Y finalmente, al final de este proceso, en este momento en el que yo ya egreso como especialista y me integro como especialista a esta comunidad, ya tengo esta dimensión de quién llego yo a ser, ¿no? Que paso de estudiante, residente, adscrito. Y vamos a tener, por otro lado, en esta idea de actividad voluntaria, porque pues es raro que alguien nos obligue a venir a estudiar medicina o a hacer como tal la especialidad, ¿no? Hay una elección. Y vamos teniendo, por otro lado, un avance desde una participación periférica, y vamos a ver que cuando yo voy llegando, pues me siento como desde afuera, me voy a ir integrando a partir de esta voluntad que yo tengo de integrarme hacia esta comunidad de prácticas, con este proceso de interacción social, hasta una participación completa en donde ya naturalmente yo pertenezco, ya es mi casa, ya es mi comunidad, mi familia prácticamente, ¿no? En ese sentido, como habíamos dicho, no existimos solos, sino vamos a tener nosotros toda una observación por parte de la sociedad. Entonces ya dijimos que tenemos en la profesión un cuerpo de conocimientos que está establecido, que se tienen que adquirir, que por supuesto tienen mecanismos de validación que la propia profesión, la propia comunidad científico-médica va a establecer para poder decir que esos conocimientos son los necesarios. Lo mismo con respecto a mis habilidades y también el comportamiento que se espera desde esa dimensión de la deontología. Para ello, entonces, tenemos una serie de sistemas de valores que vamos a ir asumiendo como propios, pero también una serie de normas que no necesariamente van a estar escritas, ¿no? Hay un deber ser que está escrito, pero también vamos a irnos empapando de esas normas, de los usos y costumbres de donde estamos, que pueden llegar a ser diferentes en un sitio y otro. Y finalmente esta participación completa en la comunidad, que me va a dar sentido, pertenencia, identidad. Pero por otro lado está esta influencia social, que por un lado nosotros tenemos en la comunidad, pero por otro lado la comunidad va a exigir de nosotros una serie de cosas, ¿no? Entonces tenemos por un lado estas expectativas de la comunidad de prácticas, que ese sería de los propios colegas, y por otro lado las expectativas sociales, y en su conjunto nos van a dar finalmente ese comportamiento profesional, ¿no? Y tiene que ver muchísimo con esto de arriba, muy importante, que es la rendición de cuentas que todos los días hacemos, y bueno, cada día estamos más observados en nuestro quehacer. En el momento que entramos a la consulta, a mí me pasa cada vez que empiezo a hablar, yo prácticamente le hablo a la cámara
pensando que esto puede estar en redes sociales en 3 segundos, ¿no? Ya hay toda una atención y un acceso que antes no se tenía. Piensen ustedes, apenas hace unos, ¿qué serán? Doctor Montiel, a ver si me ayuda, 20 años, o no recuerdo cuándo empezaron los celulares, pero cuando estábamos más jóvenes, a lo mejor entrábamos a la consulta, ¿no? Y pues no había el herramienta. Bueno, cuando estábamos estudiando, usted y yo, a lo mejor no teníamos la herramienta del celular para checar si el médico incluso me estaba diciendo realmente era real, ¿no? Y checar la dosis, y a lo mejor ni se acordaba el médico. Utilizábamos unas cosas que se llamaban Palm. Ah, sí es cierto, ya me acordé. Las Palm, y luego había un teléfono que tenía integrada la Palm y ya empezaba a evolucionar. Entonces, no había chance tan fácil de que transmitiéramos en vivo lo que esto estaba diciendo, o buscáramos en Wikipedia, nos metiéramos a ver el artículo. Pero hoy el paciente, ¿cómo llega? Desde que le dicen su diagnóstico, ¿qué hace el paciente? Doctora. No escuchamos, doctora, perdón. Ah, que desde que le dan su diagnóstico al paciente, ¿qué es lo primero que hace? A buscarlo. Y luego le dan sus medicamentos y pues ahí va a ver las interacciones, y entonces estamos todo el tiempo. ¿Qué dice? ¿Qué hay de nuevo? Ajá, exactamente. ¿Y por qué no me da no? Y en ese sentido estamos sujetos a una presión impresionante de estar actualizados, y en ese caso también de que en el momento en el que nosotros hablamos, emitimos una postura, la cara que hacemos, ¿no? Todo eso va a estar escrutinado, ya no estamos solos en el consultorio con el paciente, sino con toda la sociedad probablemente allí, ¿no? Entonces, en ese sentido, estamos profundamente escrutinados y por lo tanto con esta necesidad de rendición de cuentas. Y bueno, nuevamente en esta era que ha cambiado muchísimo esta idea de la relación paternalista con el paciente, si bien estuvo muy asentada en los últimos 20 años del siglo XX, ¿no? Tendríamos nosotros una evolución hacia otras circunstancias en la relación, pero sigue habiendo una tensión sobre el conocimiento que pueda ser válido o no, que trae el paciente, que tienen otras disciplinas, ¿no? Y bueno, para eso hay una necesidad como comunidad de conocimiento de tener sí referentes que nos ayuden a decir esto es lo que yo debo de hacer para tener la menor posibilidad de equivocarme en la práctica. No es lo mismo tener una teoría y aplicarla y tener resultados que no son los esperados. Si estoy haciendo un experimento en el laboratorio, así voy a tomar decisiones diarias con mi paciente, que además lo tengo que hacer rápido. En ese sentido, necesitamos una estructura de validación de conocimiento. Pero nuevamente, y llamando a la postura crítica ante el conocimiento, ante lo que leemos y hacemos continua, siempre debe de estar también bajo escrutinio nuestro de otras posibles evidencias, de otros posibles elementos que nos puedan ayudar a no hacer canónico el conocimiento. Al decir canónico es hacerlo dogma. Vamos rápidamente a ver en este momento, voy a dejar de compartir la pantalla para abrir la otra. Permítanme un segundo. Muy bien, vamos a ver rápidamente una breve cápsula sobre la medicina basada en la evidencia, que es una de las herramientas que tenemos para la toma de decisiones. Innovación educativa identificará los recursos electrónicos de información en salud, REIS, con los que contamos en el IMSS y que te ayudarán a tomar decisiones clínicas basadas en la evidencia científica, con una revisión metodológica sólida, de fácil y rápido acceso. ¿Te ha pasado que te encuentras solo en la guardia y tienes una duda en cuanto al tratamiento o diagnóstico de tu paciente y no sabes qué decisión tomar? ¿O que el médico residente de mayor jerarquía te haya preguntado y no supiste cómo responder? La medicina basada en evidencia, o MBE, te ofrece soluciones para estas situaciones.
Pero, ¿qué es la MBE? Es un enfoque de la práctica médica que se caracteriza por el uso consciente, explícito y juicioso de la mejor evidencia con la que se cuenta, para guiar la decisión en el diagnóstico, pronóstico y tratamiento de un paciente. ¿En qué situaciones puedes usar la medicina basada en evidencia? La MBE es útil cuando te encuentras en un escenario donde se desarrolla el trabajo asistencial. Con frecuencia, la toma de decisiones debe realizarse en periodos breves, sin que afecte la calidad de atención al paciente. Por lo tanto, es indispensable que poseas un sustento sólido para ello. Otra situación en donde resulta útil la MBE es cuando surge alguna duda sobre el diagnóstico, pronóstico o tratamiento de tu paciente. La medicina basada en evidencia te ayuda a tomar una mejor decisión, centrada en las características del paciente e integrando la experiencia clínica con la mejor evidencia obtenida de una investigación sistemática. Las ventajas de la medicina basada en evidencia son acceso rápido a diferentes guías para la toma de decisiones, lo cual facilita la obtención de conocimientos necesarios. Guía para una intervención específica. La evidencia se basa en la información actualizada. La información es de fácil acceso, ya que es posible consultarla desde el lugar de trabajo, el hogar, etc. Es sencilla de usar. El IMSS cuenta con herramientas de búsqueda y revistas con información de MBE. Algunas de las herramientas de búsqueda son: algunas de las revistas de revisión sistemática son: Bueno, le detengo aquí en este momento, es solamente para comentar rápidamente. Innovacioneducativa.ims.gov.mx, /IMSS-con-RECIT. Y en nuestras redes sociales. Perdón, una disculpa. Entonces, es importante. Innovación educativa. Ay, Dios, permítame. Listo, disculpen ustedes. Entonces, es importante saber que existen metodologías para poder tener una idea de, a partir de un modelo que tenemos en relación a la evidencia, que en este caso nos hablaría de aquella evidencia que puede estar sustentada en la investigación. 8 meses. Perdón, Clase funcional 3/4. ¿Ya me escuchan? ¿Me escuchan? Perdón, algo me pasó con el audio. Ok, es importante saber que tenemos estas herramientas que están basadas en cierta forma de aproximación metodológica. Esto para poder establecer que tenemos referentes basados en lo que se pudiera analizar en estudios multicéntricos o a lo mejor en análisis de casos y controles o de la evidencia de un caso clínico, a los cuales nosotros le vamos a dar una ponderación diferente para la toma de decisiones, asumiendo que cuando tenemos nosotros una mayor posibilidad de analizarlo desde distintos contextos para poblaciones que pudieran ser comparables a partir del uso de la estadística, vamos a poder tener una mayor posibilidad de que eso que ahí se observó se pudiera observar también en la práctica de la población en la que yo estoy, ¿no? En este sentido, yo les quiero preguntar a ustedes, ¿qué niveles de evidencia encuentran ustedes en este modelo de medicina basada en evidencia? Se encuentra la evidencia que proviene de los artículos originales o de ensayos clínicos. Ajá. Los metaanálisis, la opinión de expertos y ¿cómo están jerarquizados? la de evidencia más alta pues son los artículos originales. A ver, ¿quién le ayuda? ¿Alguien más? Porque no escuché.
¿Cuál es la evidencia más alta? A partir de la cual, por ejemplo, establecemos los parámetros en las guías como aquellos que son los más seguros de seguir. Cuando hago una guía de práctica clínica. Bueno, A ver, por ahí, doctor Montiel, sí, adelante. sí, bueno, les comento que eso ya cambia un poco. Antes se consideraba los metaanálisis como la evidencia más profunda, más fuerte, porque lo que hacen es hacer una compilación de varios ensayos clínicos, pero en realidad la revisión sistemática de la literatura y las publicaciones basadas en revisiones sistemáticas son las que realmente tienen mayor poder. Ejemplo, Cochrane es el mejor ejemplo que existe. De ahí para abajo, los ensayos clínicos controlados, siempre que sean pues, aleatorizados y bien llevados con adecuada metodología. Después, los estudios de tipo transversal, ¿cómo se llaman? Los observacionales, retrospectivos y al final de cuentas las series de casos. Ok, ¿y por qué está jerarquizado de esa manera? ¿Cuál es el sustento? Porque te provee la mejor evidencia de que lo que estás observando es realmente apegado a la realidad y no son resultados derivados del azar o la fortuna. Exactamente. Entonces, una de las cosas que son fundamentales es en la toma de decisiones diaria, no estamos en el contexto de un laboratorio de investigación en donde podamos nosotros tener una posibilidad de mayor fallo. En este caso, pues tenemos el riesgo de la equivocación o de que en ese caso no se estén contemplando todos los elementos que ya están ahí afuera de conocimiento y que tenemos la obligación de buscarlos, ¿no? Y por eso en el presente mucha de la práctica que está fundamentada incluso ya en guías que pueden llegar hasta ser hasta cierto punto los elementos que cuando hay un juicio en torno a la buena o mala praxis se toman como referente, esas que están publicadas por la Secretaría de Salud, ¿no? Entonces, es muy importante tener ese contexto, ¿no? Ahora bien, en todo momento las guías que están trabajadas o fundamentadas en medicina basada en la evidencia tienen que ser siempre contempladas. ¿Hay algún área de oportunidad que ahora le dicen que tiene que ver con el buscar otros elementos necesarios para nuestra práctica? ¿Qué pasa con las guías? Vamos a pensar nuevamente en lo que nos sucedió en pandemia. ¿Qué pasaba con las guías en un momento en donde había que tomar decisiones rápidas? No teníamos todavía en la bibliografía suficientes estudios, ¿no?, que nos pudieran ayudar a tener este sustento basado justamente en lo que en las publicaciones se tenía. Y más con esto que acaba de decir el doctor sobre los metaanálisis. Sí, o sea, no existía información todavía porque era una enfermedad que apenas estábamos conociendo. Ok, ¿y qué hicimos? ¿Qué fue lo que pasó con la información y con las publicaciones científicas? Se publicaron un chorro de artículos que luego ya tenían la metodología adecuada para emitir recomendaciones. Y se sacaba información nueva, yo creo que casi todos los días, sobre tratamientos que podían servir y para también refutar a aquellos que ya se tenían que dejar de usar. ¿Quién nos da otra opinión? Pues, bueno, yo creo que las guías en este momento primero fueron de mucha ayuda para tomar decisiones rápidas e intentar cómo solucionar el problema. Pero pues igual hay que tener en cuenta que finalmente, bueno, son guías y siempre tenemos que contextualizarlo como va nuestro paciente, ¿no? Porque nuestro paciente no se aplica solamente tener esa patología, sino a veces tiene muchísimas comorbilidades y pues tienen que contextualizarlo. A ver si nos puede platicar muy breve porque se nos fue el tiempo, el doctor Montiel, y ustedes yo creo que estuvieron presentes también, un poquito ahí en el 20, pues cómo llegaron a utilizar la evidencia que se iba publicando en esa toma de decisiones, tomando en cuenta que muchas veces que los estudios que se tenían pues eran de casos, eran reportes de casos, ¿no? ¿Qué pasó ahí con el valor que le dimos a eso? Y además a aquellos que la forma en la cual se dictaminaba que era factible publicar por parte de los comités editoriales de las revistas. Adelante, Doc.
Bueno, fue una época muy peculiar porque se rompieron muchas reglas de lo que tradicionalmente está escrito. Todos los procesos para publicación de artículos entró en una fase de aprobación rápida de muchos estudios en los cuales no se podía corroborar la veracidad de los datos, o se tardaban mucho en corroborar la veracidad de los datos. Incluso grandes editoriales se vieron sorprendidas por publicaciones que después tuvieron que retractarse, ¿no? ¿Cómo fuimos aplicando aquí en el 20? Bueno, pues se conformó un grupo de diferentes especialidades que nos dedicábamos prácticamente a leer la mayor parte del día todo lo que iba saliendo y tratamos de conformar un esquema de manejo que con el paso del tiempo se fue modificando, fue realmente dinámico, ¿no? O sea, tuve la fortuna de que yo era el que hacía los algoritmos para el esquema de manejo y en realidad cuando reviso, pues tuve más de 14 algoritmos que se presentaron en su momento con las diferentes utilidades terapéuticas. Y utilizamos muchos medicamentos que ahorita pues nos reímos y hasta vergüenza nos da, ¿no? Pero en su momento era lo que teníamos a la mano de evidencia y que aparentemente por lo que íbamos leyendo era viable. Cuando se fueron dando resultados y nosotros mismos fuimos creando nuestra propia experiencia, fuimos ajustando nuestros sistemas de tratamiento. Y al final quedó un híbrido entre la evidencia, la experiencia y lo publicado prácticamente en todo el mundo, ¿no? Nosotros, por ejemplo, cuando se utilizó este inhibidor de tirosina 6, que fue tocilizumab, nosotros lo utilizamos de manera importante durante buena parte de la pandemia. Incluso cuando salió esta alerta por parte del laboratorio que no se utilizara para pacientes con neumonía grave, nosotros seguimos utilizando porque nuestra evidencia propia demostraba que a esos pacientes les iban. Entonces, nosotros dejamos de utilizarlo cuando COFEPRIS dijo no se puede utilizar más para COVID. Entonces, ahí tuvimos que parar, pero en realidad se siguió utilizando a pesar de que según el laboratorio no debíamos utilizarlo porque nuestra evidencia y varios ensayos daban otra información diferente a la que el propio laboratorio estaba dando. ¿Qué tan fácil era publicar en esta etapa, doctor? Y si hubo algún intento justamente de esta evidencia, el publicar en una de las revistas de mayor impacto o de autoridad. En realidad, se convirtió relativamente sencillo publicar en esa época. Aunque nosotros nos dormimos y no publicamos casi nada en ese momento, mucho por la sobrecarga de trabajo, pero mucha gente que estaba como satélite a la parte de atención, de asistencial, indirectamente trabajando con nosotros, sí publicó varias cosas sobre el COVID. Los criterios para la publicación se volvieron un poquito más laxos, a lo mejor no más laxos, pero sí no le dedicaron el tiempo adecuado, no se dedicaba el tiempo adecuado para hacer las revisiones en cada uno de los manuscritos. Y eso, bueno, tan es así que se abrieron dentro de las revistas páginas especiales exclusivas para COVID. Publicaciones por ejemplo, New England tenía su propia página de COVID y así como eso, la gran mayoría de las editoriales tenían sus propias apartados de COVID. Y aceptaban publicaciones de COVID de manera express, ¿no? Conforme fue avanzando la pandemia, pues se fueron ya retomando las prácticas adecuadas o las buenas prácticas para la investigación y se fue tornando otra vez un poquito más complejo, como siempre había sido y como ya lo es otra vez al día de hoy. Pero sí, en el momento del COVID, sí, y esto nos llevó a que muchas publicaciones fueran de dudosa calidad, ¿no? Fíjense que fue muy importante esto justamente porque viene a romper con una estructura en relación al proceso de validación de conocimiento, ¿no? Pero además eso no está inserto en cualquier lado, sino no cualquiera podía acceder a las revistas. Lo que pasó también fue que se abrieron
cualquier persona se podía meter y ver el 100% de todo lo que se estaba publicando, que eso fue hasta cierto punto ventaja y riesgo. La ventaja, porque teníamos acceso a todo lo que se estaba generando, que el acuerdo que se tuvo entre las editoriales era porque necesitábamos convertir de la investigación clínica, algunas básicas, a la práctica a pie del paciente para tomar decisiones en poquísimo tiempo, ¿no? Entonces, sí se brincaron pasos, se hicieron algunas facilidades para que pasaran protocolos, pero por otro lado teníamos la responsabilidad de analizar críticamente eso que se publicaba para tomar las mejores decisiones y valorar, como dice el doctor, la propia experiencia, porque estábamos casi al mismo nivel que aquellos que estaban publicando en relación al conocer qué es lo que sucedía en esta patología, ¿no? Y para la mejor toma de decisiones. Sin embargo, obviamente tendemos a volver a buscar estos referentes, y esto que dice el doctor fue un análisis no de una persona, era un grupo colegiado interdisciplinario y con esta responsabilidad de lo que se establecía como decisión basada en ese conocimiento, iba al final de cuentas a ser referente, porque aparte ustedes son un hospital de referencia para todo el ISSSTE y para el país en buena parte, y por lo tanto lo que ahí se hacía, la responsabilidad de lo que se emitía, incluso hasta en redes sociales, en opiniones, tenía consecuencias directas en la atención y la vida de las personas, ¿no? En ese sentido, ya para ir cerrando, y quiero que se queden también un poquito con este contexto, cuando hablamos, en su programa viene esta idea de la necesidad de la educación permanente, de esta posibilidad de buscar, por ahí viene la palabra erudición, pero más que hablar de erudición sería de la responsabilidad que tenemos de una aproximación crítica al conocimiento, valorar el propio conocimiento en la dimensión que se le debe de dar, ¿no? Y no responder a las estructuras de validación canónica que a lo mejor en cierto momento no nos funcionan. Otra cosa era el acceso a la información, ¿no? Que en mucho tiempo, pues yo puedo saber mi mejor evidencia a partir de la revista que puedo pagar, o si mi internet se puede conectar, o si tengo acceso a esos recursos, ¿no? Entonces hay también un elemento de implicación ética, de hasta dónde yo debo de parcelar el conocimiento, o tengo esta obligación de compartirla, amén de que nuestro objetivo primario es la atención a la salud de la población, ¿no? Y que lo que sea que hagamos, que lo podamos hacer de la forma más sistematizada, sin tomar en cuenta, sin dejar de tomar en cuenta que cada caso tiene su particular situación, y por lo tanto tengo también que aprender de forma rigurosa a analizar mi propia experiencia y valorarla en ese, digamos, espectro de posibilidades que nos ayudan a acercarnos a la verdad o a la realidad. Regresamos a la diapositiva del elefante y los ciegos. Somos ciegos buscando soluciones para la atención al paciente, y por lo tanto se requiere de una aproximación crítica y un diálogo entre disciplinas y también entre metodologías para poder tomar estas mejores decisiones. Y rápidamente, entonces, existen también ideas morales sobre qué conocimiento es adecuado e inadecuado, que en este caso, como decíamos, la ciencia no debería tener una valoración, una moralidad como tal. Tendría que ayudarnos de forma rigurosa a poder tomar mejores decisiones en ese terreno neutro, que si bien a lo mejor algunos dicen que es una idealidad porque está situado en un contexto, tendríamos que buscar aspirar a él para tomar mejores decisiones y hacer caso y escuchar a la opinión de los demás, independientemente del rol en el que estemos, si es interno, residente, adscrito, en este proceso de construcción de conocimiento y también en la curva de aprendizaje que nosotros tenemos. No hay tiempo para ahondar más, pero los invito a revisar sobre este tema del conocimiento y la validación del conocimiento, autores tales como Foucault, como Salford Gorber, y en especial Miranda Fricker, que ya tiene un librito en español muy interesante, que nos habla de qué pasa cuando se imponen ideas sobre la realidad, sobre la verdad, sin contemplar todo esto que hemos hablado previamente, entendiendo que todos tenemos la necesidad de pertenecer a esa comunidad de conocimiento, ¿no? Y podemos encontrar algunas circunstancias de injusticia que podemos ilustrar en nuestro proceso a veces de aprendizaje y en esta estructura en jerarquías en la cual por ciertas situaciones sí requerimos, ¿no? Pero que cuando se convierte en una relación
jerárquica, en donde no existe una validación de la opinión del otro, podemos llegar a incurrir a temas de injusticia epistémica, testimonial y hermenéutica, como nos dice Miranda Fricker. Finalmente, bueno, pues pertenecemos y pertenecen a una institución pública, educativa y también de salud, que creo que nos puede dar hacia el futuro una serie de elementos muy valiosos, independientemente que tengamos la oportunidad también de trabajar desde un ámbito privado. Y en este sentido, bueno, pues cerramos esta sesión dándole las gracias y recordando algunos autores tales como Juliana González Valenzuela, filósofa mexicana, que nos dice: la ética es una práctica de la libertad, es destino de las personas porque nos permite llevar nuestra vida hacia donde nosotros queremos y también nos puede conferir felicidad. Y esa felicidad también emana de aquello que descubro y que conozco cuando me dedico mi vida al seguir aprendiendo. Y pues encontrar también en el logo que se tiene ahí de la Facultad de Medicina, que tenemos en el fundamento el conocer para servir con humanismo a la población. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, doctora. La verdad es que siempre es un verdadero placer escucharte. Y bueno, pues no pudo llegar más oportunamente este módulo de profesionalismo, de ética, de compromiso y de valores, porque realmente es una situación que cada día es mucho más importante, que tenemos que observar y que por supuesto que está muy bien que la universidad lo contemple en la fase de formación de los médicos residentes. Que hubiera yo dado porque en mis tiempos nos dieran pláticas sobre profesionalismo y todo esto, ¿no? Te lo agradezco muchísimo y pues seguimos en contacto. Muchísimas gracias y estaremos en contacto y que tengan un excelente día de Reyes, que haya rosca en el camino. Gracias. Hasta luego. Bye.